Hola, hola, bienvenidas a Locas por el Tejido. Hoy te enseño a hacer estos simpáticos zapatitos o medias o soquetes a 2 agujas para este lindo invierno. Voy a usar lana Shetland o cualquiera otra que sea 2/7 de ese grosor y el tamaño de las agujas será de 4 milímetros. Esos van a ser los materiales y también una aguja de crochet de 3 milímetros. Acá les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Voy a dibujar un piecito que vamos a asimilar que es el nuestro. Y lo que tenemos que hacer es tomar con 1 centímetro la medida del largo de nuestro pie. Tomamos el largo, que en mi caso es de 23 centímetros. Ustedes tomen la medida que sea el de ustedes, ¿sí? Ahora, para que el zapatito no nos quede muy flojo, lo vamos a hacer un poco más chiquito y le vamos a restar a esa medida el 10%. Yo ahora les voy a mostrar que esos 23 centímetros menos sus 10% en mi caso da 20,7, redondeamos a 21 centímetros. Aquí les muestro cómo hacer la operación. Ponemos 23 por 0,1 y les da 2,3. Esos centímetros lo vamos a restar a nuestra medida, ¿sí? 23 menos 2,3 me da 20,7, a lo cual yo redondo 21. Ustedes tienen que hacer de esa manera su medida. Hacen la medida del largo y le restan el 10%. Esa medida es la que vamos a montar en la aguja, que en mi caso yo ya hice una muestra y para esos 21 centímetros yo necesito hacer 35 puntos. Según mi tensión, según mi aguja, según mi hilo. Entonces voy a montar esos 35 puntos para poder empezar a tejer la pieza. Aquí les muestro de nuevo en el papel que estos 21 centímetros que yo tengo que tejer en mi caso equivalen a 35 puntos, ¿sí? Según la lana, según la aguja y mi tensión. Entonces voy a seguir montando los 35 puntos y volvemos. Aquí ya tengo los 35 puntos en mi aguja, que es la medida que tomé según la muestra. Quito la aguja, me gusta hacerlo de esta manera para que la primera fila no quede tan apretado los puntos. Y vamos a empezar la primera fila. La primera fila siempre el primer punto lo vamos a saltar, ¿sí? Siempre. Pero como esta es la primera fila del diseño, en este caso yo la voy a tejer con un punto del derecho. Y ahora la primera fila van a ser todos de puntos del derecho. Esa va a ser nuestra primera fila. Todos los 35 puntos los trabajamos del derecho. Hasta que tengamos entonces todos los puntos de la fila trabajados. Acá terminé con los puntos, me quedan los últimos 2, voy a hacer el último punto del derecho y a cada fila la vamos a terminar siempre con un punto del revés. Preparo el hilo entonces por delante y ya acá habría terminado la primera fila, todos puntos del derecho. Aquí estoy en la segunda fila, que como les dije siempre el primer punto lo vamos a saltar, y ahora en esta segunda fila voy a comenzar primero con un punto del derecho. Así que pongo el hilo detrás de la aguja y hago un punto del derecho y un punto del revés. Un punto del derecho y un punto del revés. Esa va a ser nuestra fila 2 que vamos a repetir hasta tener los 35 puntos trabajados. Punto del derecho y punto del revés, hasta tener todos los puntos de esta fila trabajados, un punto del derecho, un punto del revés. Aquí ya estoy terminando, hago el último punto del derecho, el punto del revés y finalizamos siempre todas las filas con un punto del revés, para que de esta forma los bordes nos queden rectos y nos quede más prolijo. Así ya tenemos la fila 2 y ahora vamos a seguir trabajando en este esquema. Entonces la próxima fila, todos puntos del derecho,
y la próxima fila un punto del derecho y un punto del revés hasta tener una altura de 8 centímetros. Aquí les muestro que ya tengo yo uno de los piecitos hechos. Así que esto es lo que nosotros ahora estamos trabajando. Hicimos esta fila y ahora tenemos que crecer en altura. ¿Cuánto? 8 centímetros. Esa va a ser una medida estándar para todos los pies, ¿sí? 8 centímetros que va a cubrir nuestra parte. Aquí les muestro que, como yo les dije, para mi pie iba a ser de un ancho de 21 centímetros. Y ahora tenemos que tejer en esa fila 1 y 2 por un total de 8 centímetros. Esta medida sirve para todos los pies de adultos, ¿sí? Así que allí haremos la repetición de filas hasta tener 8 centímetros de altura. Ya llegué a los 8 centímetros, es este lado del revés, ¿sí? Y así les queda del lado del derecho con el diseño que hemos hecho con la fila 1 y 2. Aquí tenemos los 8 centímetros. Les voy a mostrar lo que venimos tejiendo hasta ahora. Yo aquí tengo el otro hecho. Hemos tejido esa parte, toda la parte de abajo. Ahora vamos a tener que tejer la parte del empeine, ¿sí? Y luego la otra parte. Ahora entonces nos vamos a enfocar en trabajar esa parte del empeine, esta parte del medio que va con otra trama. Esa parte del medio, fíjense, tiene 10 centímetros. Ahí estiré, tiene que tener 10 centímetros esa parte. Para todos los pies, ¿sí? Para todos los tamaños de pie de adulto, 10 centímetros. Entonces voy a calcular cuántos puntos son 10 centímetros. Aquí les muestro en el dibujito que hicimos que teníamos que el alto era 23, le quitábamos el 10%, nos quedaba 21 centímetros para que el soquete sea apretadito. Eso equivalía a 35 puntos, que son ahí los que hemos tejido. Ahora voy a calcular 10 centímetros y voy a ver cuántos puntos son 10 centímetros. Entonces en mi caso los 35 puntos eran los 21 centímetros y los 10 centímetros que vamos a calcular, que son lo del empeine para todas las medidas, 16 puntos. Yo ahí en el video puse 19, pero después lo corrijo, son 16 puntos. Esos 16 puntos equivalen a los 10 centímetros que ahora vamos a trabajar para el empeine. Fíjense que yo ahí medí 10 centímetros y cuento los puntos, me va a dar un total de 16. Así que esos 16 voy a tener que trabajar. ¿Qué pasa con los puntos restantes? Si yo tenía 35 puntos y le resto estos 16 puntos que voy a tejer, ¿sí? Ahí corregí que son 16. 35 menos 16 me da un total de 19 puntos. Esos 19 puntos no los voy a trabajar, los voy a cerrar porque por allí tiene que entrar nuestro pie. Todas estas medidas son para que ustedes se ubiquen con sus medidas. Entonces voy a comenzar a cerrar, como ya sabemos cerrar los puntos, voy a trabajarlos sobre el derecho y luego con la mano, con la misma aguja o con una aguja de crochet, van poniendo el primer punto sobre el segundo. Y así se van cerrando los puntos hasta que tengamos esos 19 cerrados, porque nos tienen que quedar los 16 para trabajar el empeine. Ustedes van a calcular sus 10 centímetros, su cantidad de puntos y van a cerrar los que sean necesarios para trabajar con el resto. Por eso me gusta indicarles con el papel y mis números para que ustedes lo hagan según sus medidas. Continuamos cerrando los 19 como vimos aquí en el papel. Aquí ya cerré los 19 puntos y voy a empezar a trabajar con los 16, ¿sí? Tenemos los 19 y estos 16 que son los que voy a trabajar el empeine con otra trama del punto para hacerlo más vistoso. Entonces los 16 en la aguja y en esta oportunidad vamos a hacer la primera fila, van a ser todos de puntos del derecho. Recuerden que el primer punto lo trabajé del derecho porque es el primer punto, pero siempre hay que saltarlo.
Entonces de esta manera trabajo los 16 puntos del derecho. Esa va a ser nuestra primera fila. Continuamos trabajando y acá me quise detener para que no tengan ninguna duda cómo vamos a tejer todos estos puntos. Si tienen alguna duda, no tengo problema en resolverla, me pueden escribir aquí o en mis redes para que podamos solucionarlo juntas. Aquí me están quedando los últimos 3 puntos, así que hago un punto del derecho, otro del derecho y el último, recuerden siempre, del revés. Esa fue nuestra primera fila del empeine, ¿sí? De la parte del medio, del centro de nuestro pie. Ahora, la segunda fila, vamos a saltar un punto como les digo, y toda esta segunda fila la vamos a tejer con puntos del revés. Un punto del revés, otro punto, otro y así hasta tener los 16. Entonces, recordando, la primera vuelta de esta trama del empeine es todo puntos del derecho y la segunda vuelta todos puntos del revés. Aquí ya estoy terminando, estoy con los últimos puntos. Esta me quise detener bien para que no haya duda de cómo son las filas. Me quedan los últimos 3. Y recuerden que cerramos siempre con un punto del revés. De esta forma vamos a repetir la fila 1 y la fila 2, es decir, toda una fila de puntos derechos y luego toda una fila de puntos del revés hasta tener una altura de 5 centímetros. Esta medida también es estándar para todos los tipos de pie de adulto. Es esa parte que les señalé allí. Son 5 centímetros que en mi caso son un total de 13 filas, ¿sí? Estos 5 centímetros son 13 filas según lo que yo vengo tejiendo. Aquí ya terminé los 5 centímetros de altura, se los muestro, son 5 centímetros, que son esas 13 filas que les dije. Y ahora tenemos que tejer la otra parte del pie, ¿sí? Como habíamos hecho al principio, que saltamos estos 19 puntos, ahora también nos toca tejer esa fila. Entonces, en esta fila de ahora vamos a hacer todo lo contrario de lo que hicimos antes del empeine. Ahora esta fila va a ser toda de puntos del revés. Saltamos el primer punto y luego voy a hacer todos puntos del revés. Punto del revés, a veces es medio difícil grabar y mirar lo que estoy tejiendo, así que a veces me paro y confirmo que esté viéndose en cámara. Así que en esta fila vamos a hacer todos puntos del revés. Nosotros en la primera parte, recuerdan que habíamos hecho todos puntos del derecho. Ahora vamos a hacer todos estos puntos del revés hasta tener los 16 trabajados. Terminé los 16 y ahora me faltarían estos 19 puntos que yo había cerrado en la primera parte. Entonces, como ahora necesito esos 19 puntos, lo que voy a hacer es montarlos simplemente en la aguja para que los 16 que trabajé más los 19 que monto, sigo teniendo los 35 que había calculado al inicio. Así que voy a seguir de esta forma hasta tener los 19 puntos en la aguja. Aquí ya tengo los 19 puntos en la aguja y voy a comenzar la nueva fila. Nosotros aquí anteriormente, antes de la fila de cierre, habíamos hecho una fila de un punto del derecho, un punto del revés. Esa misma fila es la que tenemos que hacer ahora. Entonces voy a comenzar con siempre saltando el punto, pero como aquí hemos montado los puntos, vamos a empezar primero con un punto del derecho. Ya en las próximas filas siempre vamos a saltar el primer punto. Entonces en esta fila dijimos que tenemos que hacer un punto del derecho y un punto del revés.
Y vamos a continuar haciendo lo mismo, un punto del derecho, un punto del revés, como habíamos hecho también en la primera parte. Ahora tenemos que hacer la primera parte que hicimos antes de hacer la parte del empeine. Continuamos con un punto del derecho, un punto del revés, hasta tener los 35 puntos tejidos. Ya terminé aquí con todos los puntos, tengo los 35 hechos y voy a hacer ahora la próxima fila, en donde si antes habíamos hecho todos puntos del derecho, recuerden que yo les dije que habíamos hecho toda una fila de derecho y la otra fila punto del derecho y punto del revés. Aquí, como estamos trabajando en espejo, hicimos derecho, revés, pero ahora esta fila va a ser todo de puntos del revés. Saltamos el primer punto y ahora trabajamos todos los 35 puntos del revés. De todas formas, se los estoy dejando anotado aquí arriba para que no tengan ningún tipo de confusión. Toda esta fila será de puntos del revés. ¿Cuánto tendremos que hacer? Lo mismo que hicimos en la primera parte. Recuerdan que en la primera parte hicimos 20 filas o su equivalente de 8 centímetros. Entonces aquí claramente tenemos que hacer lo mismo. Esa misma cantidad de filas, 20 o 13 centímetros en medida. Aquí estoy terminando la fila, hago el último punto del revés y les quiero mostrar cómo vamos. ¿Ven? Los voy a comparar con el que ya tengo terminado. Hicimos la parte de abajo, los 8 centímetros de altura, estos 8 centímetros. Luego hicimos el empeine y ahora tenemos que hacer de nuevo los 8 centímetros para que después podamos coser y nos quede el soquete ya cosido. Entonces ahora repetimos, la próxima vuelta será de un punto del derecho a un punto del revés, punto del derecho, punto del revés, y la próxima todos los 35 puntos del revés, hasta que tengamos en total esas 20 filas u 8 centímetros, ¿sí? Continuamos hasta tener las dos partes iguales. Terminé de tejer entonces las 20 filas. Ya me quedaron iguales las partes de arriba y las partes de abajo con la parte del empeine. Y lo que tendremos que hacer ahora es cerrar nuestro tejido, cerrar los 35 puntos que tenemos de la misma manera que les mostré antes, haciendo todos puntos del derecho y pasando con la aguja, con una aguja de crochet o con los dedos como me gusta hacerlo a mí. Pasamos el primer punto encima del siguiente, que hacemos el primero, hacemos el segundo y pasamos el primero sobre el segundo. Hacemos el próximo punto del derecho y lo mismo, el primer punto sobre el que sigue. Y así vamos cerrando cada uno de los puntos hasta terminar con los 35 que teníamos en la pieza. Aquí estoy terminando, ya cerré casi todos los puntos y me queda el último. Cerramos el último punto. Y vamos a dejar una hebra larga antes de cortar, que puede ser de 1 metro, de 2 metros. No se preocupen porque lo vamos a usar y si nos falta podemos añadir más hilo, no hay problema. Dejamos una cantidad bastante como para hacerle el borde a la parte de arriba del soquete y pasamos esa hebra por el centro del último punto que hicimos para que nos quede bien asegurado el tejido y no se nos vaya a desarmar. Ahora, esa hebra larga que nos quedó la vamos a poner en una aguja lanera. Aquí les muestro que había terminado la pieza y ahora tenemos que comenzar a cerrar. Así que ponemos la hebra en una aguja lanera y fíjense, yo ahora les muestro que esta parte que tienen aquí es la parte del derecho, es el diseño que hemos trabajado, y esta es la parte del revés. Vamos a coser por el derecho doblando la pieza de esta manera. Recuerden, la parte del medio es el empeine y vamos a coser esta parte que sería la parte de adelante de nuestro soquete. Vamos a juntar entonces la pieza de esa forma
y con la aguja lanera vamos a pasar el hilo de esta forma. Vamos a ver que en los costados, en los inicios de cada fila, se nos fueron armando como barritas verticales. Nosotros vamos a agarrar esas barritas para ir cerrando. Miren, tomamos de este lado una barrita vertical, se ve bien, y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Tomamos una barrita vertical del inicio del tejido y así vamos a ir cerrando toda esa parte frontal, la parte de adelante del zoquete. Una barrita vertical de esta manera y una barrita vertical del otro lado. Si quieren pueden ayudarse con alfileres o con un marcapuntos para unir las piezas y que estén seguros de que están uniendo de lado con lado para que no les quede más largo de un lado o más corto de otro. Y así nos queda la puntada. Y tenemos que seguir haciéndolo hasta que nos falten más o menos 2 puntos antes de llegar al empeine. Este es el empeine. Vamos a dejar de coser hasta llegar hasta 2 puntos antes de ese empeine. Aquí llegué a la parte del empeine, esos 2 puntos anteriores, y ahora vamos a comenzar a unir. Cada punto del costado está compuesto por 2 hebras, una delantera y una trasera, y lo que nosotros vamos a hacer es pasar el hilo de afuera hacia adentro únicamente por la hebra de atrás, la que está más alejada de nosotros. Paso el hilo, paso por el siguiente únicamente por la hebra de atrás, la que está más lejana a nosotros. Y tenemos que hacer eso con todos los puntos que tenemos que nos habían sobrado, tanto del empeine como los 2 puntos de cada lateral. Meto de afuera hacia adentro, allí en la hebra de atrás. Acá ya estamos terminando los puntos. Tenemos que llegar a la base de donde partimos. Y cuando ya tengamos todos los puntos pasados, lo que vamos a hacer es apretar, tirar del hilo para que se nos cierre ese huequito que va a ser como la parte delantera de nuestro pie. Vamos a apretar bien, 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 y cuando quede bien cerrado, vamos a pasar el hilo por dentro. Esta es la parte del revés. Y para seguir usando el mismo hilo, vamos a ir perdiendo el hilo entre la costura hasta llevarlo a la parte de arriba, donde tenemos que seguir cosiendo la parte de abajo de la planta del pie. Aquí voy terminando, ya estoy en la parte de arriba, voy a pasarlo por ahí y ahora voy a tener que unir la parte de abajo del zoquete y les voy a mostrar cómo tienen que unir. Vamos a coser del lado del derecho. Aquí ya nos quedó el empeine y la punta ya cosidas y ahora vamos a coser la parte de la planta. ¿Cómo vamos a coserlo? De la siguiente manera. Vamos a pasar siempre de adentro hacia afuera tomando la hebra delantera, la que está más cerca de nosotros. En este caso, estos eran los puntos que habíamos montado en la segunda parte, así que tenemos una sola hebra. Vamos a pasar de adentro hacia afuera por esa hebra. Y luego de la parte del frente que teníamos los puntos que habíamos cerrado, tenemos 2 hebras, la pasamos de adentro hacia afuera por la hebra de adelante, es decir, la que está más cercano a nosotras. De este lado tomamos la hebra de los puntos que habíamos montado extras y del otro lado de los puntos que habíamos cerrado tomamos la hebra de adelante, la más cercana a nosotros, de adentro hacia afuera. Eso es importante, siempre de adentro hacia afuera, como marco con la aguja, para que nos quede una linda costura. De adentro hacia afuera por una sola hebra del punto. Y así nos va quedando la unión de esta parte y continuamos hasta tener toda la planta del pie cosida. Ya estamos con el trabajo casi terminado, les dije que se iba a tejer súper rápido.
Aquí les muestro cómo quedó entonces la costura de la planta del pie y ahora tenemos que coser la parte de atrás, la parte del tobillo, de la misma manera que cosimos la parte de adelante. Aquí les muestro cómo va quedando el soquete. Nos queda entonces unir con la misma costura del frente la parte de atrás. ¿Recuerdan cómo era? Lo que tenemos que agarrar es la barrita vertical del inicio de cada fila. Tomamos allí la barrita vertical y de este otro lado también la rayita vertical. ¿Sí? Como un palito vertical. Y del otro lado lo mismo, rayita vertical. Y de este lado nuevamente la rayita vertical. Y eso hasta tener unidas las dos piezas, que es lo que va a formar la parte del talón, la parte del tobillo y del talón de nuestro soquete. Continuamos hasta tener todos los puntos listos. Aquí ya terminé de unir, les muestro cómo quedó la costura y así va nuestro soquetito. Ahora le vamos a hacer por toda esta parte que quedó abierta un borde con aguja de crochet. Como acá se me acabó el hilo, les muestro cómo unirlo rápidamente, pero recuerden que aquí en mi canal les dejo un videito más detallado, más lento, de cómo se unen las dos hebras para aprovechar todos nuestros hilos. Se lo dejo aquí arriba en la cajita de descripción y en los comentarios. Tenemos unido rápidamente las dos hebras y vamos a comenzar con la última parte, que es que con una aguja de crochet de 3 milímetros vamos a ingresar aquí donde habíamos dejado de coser. Vamos a pasar con un punto deslizado y hacer una cadenita. En ese mismo lugar vamos a hacer un punto bajo. Y van a ver que es muy intuitivo, porque donde hay un punto trabajado en dos agujas, hacemos un punto bajo al crochet. La idea de que esto les dé una mejor terminación y nos quede más ajustadito el pie. Pueden hacer tantas vueltas como ustedes crean necesarios, porque si les queda un poquito más grande, le hacen unas vueltitas y se les va a cerrar el soquete, así que es una buena opción. Nos encontramos con el nudito que queda del lado de adentro y seguimos tejiendo con puntos bajos hasta terminar, y finalmente unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo para terminar el tejido. ¿Sí? Y acá les muestro cómo quedaron terminados. Les puse una florcita que también pueden encontrar el video en mi canal, aquí arriba en el link, en la cajita de descripción o en comentarios. Me pareció muy coqueto ponerle esas florcitas. Y ahora les muestro cómo quedaron usados allí. Fíjense cómo quedó la costura de abajo, me encantó el color y son re cómodas para estar en la cama viendo una peli o tejiendo. Si les gustó, acuérdense de dejarme un like, un comentario, suscribirse a mi canal. Y bueno, recuerden que pueden encontrar nuestros hilados en Locas por el Tejido, tienda online de lanas y accesorios. Chao, chao.